Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Las 8:31, una hora menos en Canarias. Triste y sola se queda Fonseca, sola se queda María Jesús Montero, triste, no sé, pero sola sí, dicen los periódicos, que es el asunto del día hoy, se ha quedado sola la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Es el asunto del día, salvo para el diario El País y La Vanguardia, que van con otra cosa, que es la inversión europea en inteligencia artificial. El resto de la prensa, pues, dedica sobre todo sus portadas al ajuste de cuentas de Yolanda Díaz, por haber sido ignorada, orillada, ninguneada por la vicepresidenta de Hacienda. Nos miran, compañeros, compañeras. Y tanto que les miran. Es la apertura del diario ABC, del diario El Mundo. Bueno, títulos, dice el ABC. Ministra Salagresca, dice La Razón. Choque inédito. ¡Qué espectáculo!, dice El Independiente. La coalición se fractura, diagnostica El País. Implosiona, sube su apuesta el diario El Mundo. En El Español destacan hoy que Yolanda Díaz está dispuesta a votar con el PP y con Vox, cielo santo, las derechas, que solo defienden a los ricos y a los rentistas, con tal de escarmentar al Partido Socialista. Y que hay sorpresa entre ministros del PSOE por la forma en la que ha conducido este asunto María Jesús Montero. No entienden que filtrara la noticia de que esta vez se iba a tributar la subida del salario mínimo el mismo día que se aprobaba la subida en el Consejo de Ministros, arruinando así la rueda de prensa y el impacto positivo que habría tenido esa noticia. Nos ha metido en un lío, dicen las fuentes del gobierno. En El País leo que había malestar evidente en la Moncloa ayer porque se había pactado una rueda de prensa pacífica y Hacienda decidió confirmar antes la decisión que ya estaba tomada. Y que se ve que Sumar pues no conocía, claro. El Mundo va en la misma línea, dice: el empeño de Montero de hacer caja parte al gobierno. Anoto que debe de ser esta la primera vez que, ante una discrepancia tan sonada entre dos vicepresidentas, recordemos lo que ya se supo y se escuchó la semana pasada. Una paciencia infinita. Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada. La paciencia infinita, los discursos populistas. Va a ser la primera vez que el presidente del gobierno no ha intervenido en esto, porque en todas las crónicas se señala a María Jesús Montero como culpable del lío y no se dice nada de quien está por encima de ellas dos, que es el presidente, que se supone que es quien toma las decisiones finales en todos los asuntos, incluido esto. Bueno, paradoja del día de hoy, que todos los diarios dan relevancia a la gresca interna y a la soledad del PSOE ante ese frente común de Sumar, Podemos y el resto de las izquierdas con el Partido Popular, pero a la vez casi todos los diarios dicen que en esto el PSOE tiene la razón. Pongamos contexto, como se dice ahora. Pongamos contexto. Es un éxito de este gobierno que la subida del salario mínimo cada año por encima de la inflación y más de lo que sube el resto de los salarios haya dejado de ser objeto de debate para convertirse en un consenso político. Ya no se escucha a nadie discutir la subida del salario mínimo. En otros tiempos, acuérdese que los líderes conservadores alegaban que subir demasiado el salario mínimo y sin acuerdo con las patronales disuadía de crear empleo y expulsaba del mercado laboral a los jóvenes peor preparados. Hoy no solo no objetan la subida, sino que abogan porque esa subida no obligue a tributar una parte de la misma a la hacienda pública, o sea, al Estado. Digo que los diarios, que hoy están más finos en sus análisis que los partidos políticos, inciden hoy en la pregunta de cuánto tiempo más puede seguir subiéndose el mínimo exento sin riesgo de dejar eximida de tributar a la mayoría de los asalariados de nuestro país. Editoriales. El País reprende al gobierno hoy por la absurda disputa pública. Carga esa culpa sobre Yolanda Díaz, pero comparte con Hacienda que los perceptores del salario mínimo tributen. Dice, ya equivale al 60% del salario medio y en algún momento tienen que tributar. Reprocha bien a la ministra de Hacienda que no explica adecuadamente cuál es este asunto. Pero hay que entender también, y esto lo digo yo en descargo de la ministra María Jesús Montero, que, ella se pasa el día explicando lo mal que hacen su trabajo el juez Hurtado, el juez Peinado, la jueza Viedma, y no le queda tiempo para hacer el suyo, que es explicar las decisiones que se toman en su ministerio. El Mundo también apoya que el salario mínimo tribute. Lo que objeta es que esa tributación se coma hasta el 40% de la subida de este año. El Español entiende que el gobierno ha caído en su propia trampa. Dice, olvidó que el salario mínimo es una manipulación artificial del mercado laboral y ahora la fantasía de la subida indefinida choca con la realidad de que en algún momento ha de establecerse el corte a partir del cual sí hay que tributar. A veces reprende al Partido Popular por secundar la postura de Sumar
Y también respalda que las rentas bajas tributen, aunque sea al mínimo. Ocurre, dice, con las ayudas y con los subsidios. Y apunta que el verdadero problema que tenemos es que el salario no crece en España, el salario mediano no crece y se ha estancado la renta per cápita. Título del editorial: proletarización de las rentas en España. En El Confidencial escribe Carlos Sánchez que al no deflactar la tarifa del IRPF, el gobierno ha ido aplicando lo que se llama una subida fiscal en frío. Es decir, que la renta de los contribuyentes crece menos de lo que crece la recaudación. Pero que lo que hay que revisar, dice Carlos, es cuánto paga cada renta. No ir vaciando de contenido el IRPF a base de dejar fuera cada vez a más contribuyentes. O sea que en líneas generales los periódicos entienden que está bien que tribute la subida del salario mínimo y que en todo caso habrá que discutir cuánto debe tributar. Aunque a la vez todos pronostican que el PSOE, como se ha quedado solo, acabará entrando al consenso y se acabará aplicando también la exención este año. Bueno, otras cosas del día ya rápidamente. España va peor en el índice de corrupción. Hemos bajado 10 puestos. Hay diarios que ilustran esta noticia con Ábalos y hay quien lo ilustra con la foto de Marga Proens, la presidenta de Baleares, porque ha eliminado la oficina anticorrupción. La Razón sigue con el caso hidrocarburos. Claudio Rivas, muy contrariado porque no le daban la licencia, le envió un mensaje al Dama que decía: «Hay lío, mi hermana va a pedir una reunión urgente». El País destaca mucho hoy que Pedro Sánchez va contra Trump en la guerra comercial. Ayer, por cierto, el presidente tampoco mencionó por su nombre al presidente de los Estados Unidos, y que dijo Sánchez que España va a apoyar a la Unión Europea, que digo yo que no es que vaya a apoyarla, es que España es la Unión Europea. En El Mundo leo que Feijóo ha ordenado a sus discípulos que sean más activos en las redes sociales, da igual cuando leas esto. Ironiza David Mejía en este periódico sobre el fiscal borrador del Estado. Dice: es una suerte que el correo postal esté en desuso porque ya le habría prendido fuego al buzón amarillo, su afán por borrarlo todo. Opina Javier Melero en La Vanguardia que el puesto de fiscal general en España es una picadora de carne togada. Dice: existe la posibilidad de que salga absuelto García Ortiz, pues cosas más raras se han visto, pero de lo que nadie podrá absolverle es de la perversión ética de haber implicado a la Fiscalía en los sucios albañales de la política. La Voz de Galicia es el diario que más atención presta a la rebelión de los veterinarios contra el decreto de medicación de animales, que esta es otra. Sostienen los veterinarios, al menos una gran parte de ellos, que el gobierno ha hecho una interpretación equivocada de una norma europea, que se reducen las dosis de antibióticos y que por eso los tratamientos no van a tener efecto, que en realidad el efecto contraproducente va a ser que va a aumentar la resistencia de las bacterias a los antibióticos en los animales. Tendrán que comunicar a partir de ahora el uso de antibióticos al Ministerio a través de la plataforma Presvet, y entienden los veterinarios, o muchos de ellos, que eso va en contra de su libertad de prescripción. Ayer hubo un paro simbólico en las clínicas veterinarias y concentraciones de protesta en varias capitales de provincia. Y en la portada de La Razón sale este programa hoy. Parece ser que mañana este programa hará una emisión excepcional con motivo del Día de la Radio. Y todo el equipo en un autocar de 2 pisos, tertulianos incluidos, solo los mejores tertulianos, dejándose ver por las calles de Madrid. El autocar es descubierto, pero le hemos puesto un toldo, bueno, no va a ser que llueva. No sé si haremos historia, pero sí sé que contaremos la historia, la verdadera historia de cómo nació la radio en España.